esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante. Naturalmente, antes de comenzar, tengo que decir que ninguno de los que estamos aquí, yo puedo, inclusive, conmigo mismo, yo puedo identificar como el hombre de bien. Porque vamos a ver a lo largo de la charla todas aquellas cualidades que un hombre de bien necesita, que verdaderamente son muchas. El hombre es un ser muy complejo porque, recopilando sus experiencias pasadas, tiene en el inconsciente un archivo completo de la raza, de la cultura, de las adicciones que surgen en su comportamiento. La educación, los hábitos, los fenómenos psicológicos y fisiológicos lo alteran a cada momento. Así que de la acumulación de todos estos valores provienen sus aspiraciones, sus tendencias y anhelos, así como también sus conflictos, ansiedades y realizaciones. El inconsciente le dicta siempre como efecto qué hacer y qué no realizar, y lo inclina hacia una u otra dirección. No obstante, el mecanismo esencial de la vida lo impulsa al progreso, a la evolución, a través de los programas del autoperfeccionamiento, de orientación y del trabajo. Las consecuencias naturales de este proceso es una mente confusa que busca la claridad, siendo los problemas psicológicos los que aguardan la solución. Es fundamental para él la adopción de propósitos para saber cuál es el motivo de su confusión mental y entender los síntomas antes de intentar solucionarlos superficialmente, dejando abierta una brecha para las nuevas dificultades que son el resultado de todos ellos. Para que el hombre conserve el propósito de entendimiento de sí mismo y de la vida, es necesario que pueda percibir de manera íntegra cada hecho, sin juzgamientos, sin compasión, sin acusación. El entendimiento de sí mismo, con el fin de encontrar las raíces de los problemas para extirparlos, exige una fuerza permanente y un propósito perseverante que mantenga su esfuerzo moralmente fortalecido. Todos los problemas que existen en el hombre, en nosotros, proceden de él mismo, de sus complejidades, es decir, de nosotros surgen siempre los problemas. En razón de su propio pasado, las tentativas de mantener los propósitos de autoconocimiento terminan en fracaso por falta de perseverancia, por el desánimo de las dificultades de su existencia y por desinterés de librarse de los conflictos. El hombre, nosotros, nos quejamos de que el autoconocimiento agota la fuerza ante el desgaste que el esfuerzo provoca. Tal vez no sea necesaria una lucha como la que se enfrenta en otras actividades. Mantener los propósitos de renovación y el autoperfeccionamiento es el resultado de una aceptación mortal y normal y de todo momento de la necesidad de autodescubrirse, muriendo para las opresiones y ansiedades, los miedos y las rutinas de lo cotidiano. Con esta acción consciente de la cual se impregna, el hombre se transforma interiormente, sin neurosis o cualquier otro fenómeno psicótico perturbador de la personalidad y de la vida. Desde el punto de vista filosófico, la conciencia es un atributo altamente desarrollado en la especie humana que se caracteriza por una oposición básica y esencial. Teniendo en cuenta que ningún objetivo otorga plenitud al individuo, este pasa a disputar la necesidad que contiene el despertar, interpretando los mitos que yacen en él. Es el atributo mediante el cual el hombre entra en acción con el mundo, destacándose así los denominados estados interiores y subjetivos, creando la posibilidad de alcanzar la distancia y lograr los niveles más altos de su integración. Encontramos en las regiones de la antigüedad oriental
los conflictos relevantes entre las tinieblas y la luz, el bien y el mal, y ellas, las tinieblas y la luz, componen las bases de la conciencia humana que se acrecienta a través de los tiempos y que da desde el principio la idea de sus variadas expresiones como la conciencia moral, la conciencia de la fe, la conciencia del deber, de la justicia, de la paz, del amor. Los equipamientos que constituyen la conciencia se atenúan y adquieren las más amplias percepciones que facilitan el desarrollo emocional y ético del hombre, que lo auxilian con la liberación de sus dificultades. Las herencias atávicas, que se convierten en arquetipos en el inconsciente individual y colectivo, hablan de las realidades del espíritu, responsable en sí mismo de los residuos psíquicos que se transforman en los contenidos preponderantes para la transformación de la conciencia. El hombre debe adquirir el conocimiento para elevarse del ser bruto y convertirse en el sujeto depositario de la conciencia. No le bastará conocer, sino también vivir la experiencia de ser el objeto conocido. No solo de afuera hacia adentro, sino también desarrollar lo que le es conocido, interpretarlo a su realidad. La vida saludable es la que surge de la consciente libertad, que es capaz de enfrentarse a los obstáculos y a las dificultades que se presentan en todas las relaciones humanas y en la propia individualidad. Es aquello que debemos alcanzar en la vida. Es nuestro propósito. Esta es la meta a la que aspira la conciencia. El amor debe ser una constante en la existencia del hombre. La presencia del amor está en todo y en todos los seres. En un lugar se revela como orden, en otro como belleza y sucesivamente como armonía, renovación, progreso, vida, convocándonos a la reflexión. El amor es el antídoto más eficaz contra cualquier mal. Actúa en las causas y alerta las manifestaciones, cambiando la estructura de los contenidos negativos cuando estos se exteriorizan. Se revela en el instinto y predomina durante el periodo de la razón. Es el responsable de la plenitud de la criatura humana. El amor instaura la paz, irradia confianza, promueve la no violencia y establece la fraternidad que une y solidariza a los hombres entre sí, anulando la distancia y las sospechas. Sí, es el más poderoso vínculo con la causa generadora de la vida. Es el motor que impulsa la acción bondadosa y que amplía el sentimiento de generosidad, al mismo tiempo que estimula la paciencia. Gracias a su acción, la persona dona, realiza el gesto de la oferta generosa de las cosas, hasta el momento en que conduce con naturalidad y sacrificio su autodonación. El amor es el río en el que se ahogan los sufrimientos ante la imposibilidad de sobrenadar en las fuertes corrientes de sus impulsos benéficos. Sin él, la vida perdería el sentido, perdería el significado, puesto que el amor puro expresa junto a la sabiduría la más relevante conquista humana. Podemos considerar que desde que el ser humano comenzó a vivir en nuestro planeta, siempre han existido hombres de bien que ayudaron a la marcha del progreso de la humanidad, naturalmente impulsados por la espiritualidad.
En el transcurso de los tiempos se distinguió principalmente por su correcto comportamiento en su relación con aquellos compañeros que convivieron con él. Su marcha, a pesar de las apariencias disonantes de alegría y tristeza, de salud y enfermedad, está dentro del proceso de las conquistas que le cabe realizar paso a paso, con dignidad y con iguales condiciones delegadas a sus semejantes, sin proteccionismos viles o castigos que limitan indebidamente y que fueron los arquetipos del privilegio y del rechazo latente en muchos de nosotros. La resolución de ser feliz, de encontrar la paz, rompe las amarras de un karma negativo ante la oportunidad de conquistar méritos a través de acciones benéficas y constructivas, y tiene como objetivo a sí mismo, al prójimo y a la sociedad. En la vida no hay ningún obstáculo para la felicidad. La madurez psicológica, la visión correcta y optimista de la existencia son esenciales para adquirir la felicidad posible. En su avidez por poseer, el hombre, nosotros, supone que el apego a las cosas, la disponibilidad de recursos y la ausencia de problemas son los factores básicos de la felicidad y se dedica desesperadamente a lograrlo. Sin embargo, curiosamente, al disfrutar de ellos, se da cuenta de que no es dichoso, aunque tenga confort, porque es en su mundo interior de satisfacción y lucidez, en torno de las finalidades de la vida, donde están los valores de la plenitud. La filosofía, a través de sus diversas escuelas, ha procurado ofrecer al hombre los caminos para ser feliz, a través de continuas tentativas de interpretar la vida y de comprenderla. Sócrates y Platón establecieron que el hombre era el resultado del ser o espíritu inmortal y del no ser o su materia, que unidos le permitían efectuar el proceso de su evolución. Jesús, superando todos los límites del conocimiento, se convirtió en el biotipo del hombre de bien, por haber desarrollado todas las actitudes heredadas de Dios en la condición del ser más perfecto que se haya conocido. Recordamos la pregunta 625 del Libro de los Espíritus, donde Kardec, el maestro, preguntaba a la alta superioridad que quién era el espíritu más puro que había pasado por la tierra. Y la espiritualidad respondió: contemplad a Jesús. El hombre que se autodescubre se vuelve indulgente y sus acciones se transforman en benevolencia, beneficencia, amor. Su espacio interior se extiende y alcanza al prójimo, a quien alberga en el área de su interés, modificando mejor la convivencia y la estructura psicológica de su grupo social. Recordemos que todos nosotros somos seres gregarios, sociales. Su acción fortalece y consolida las disposiciones del comportamiento del individuo, porque ahora está impregnado por el idealismo del crecimiento emocional, sin perturbaciones y socialmente sin conflictos para relacionarse. Debido a su identidad transparente, pasa a comprender los dilemas y dificultades de los otros cuando coopera en favor del beneficio general y se transforma en un elemento propulsor del progreso común. Este proceder, el de la acción bien experimentada, hace que el hombre se sienta satisfecho consigo mismo, brindándole la espontánea alegría de vivir, porque su conciencia madura
psicológicamente está a favor de su existencia. Al vencer sus malas inclinaciones, adquiere sabiduría para la bondad y evita las pasiones que desgastan y consumen. Procediendo así se transforma en un ser pacífico y productivo que no se enoja ni riñe, sino al contrario, armoniza todo y a todos de su alrededor. Esa transformación se procesa lentamente y él se da cuenta de ello solo después de haber vencido las etapas de la incertidumbre y el entrenamiento. Su acción gentil corona su esfuerzo porque ya no permite la presencia de la amargura, del odio, del resentimiento. Las características que acompañan al verdadero hombre de bien son, por lo tanto, la práctica de la ley, de justicia, de amor y de caridad. Él interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no violentó o profanó esta ley, si no ha hecho mal y si hizo todo el bien que podía hacer, si despreció voluntariamente alguna ocasión de ser útil a los demás, si alguien tuviese quejas de él, en fin, si hizo a otro todo lo que quisiera que hubiese hecho por él, pero sobre todo lo expuesto por su incansable lucha encaminada hacia el bien ajeno. Asimismo, el hombre de bien interroga a su conciencia examinando sus propios actos, preguntándose si obró correctamente aprovechando así la oportunidad de ser útil. Reconoce que todas las vicisitudes de la vida, los dolores, sufrimientos y desilusiones, son las pruebas o reparaciones que debemos afrontar y las acepta sin queja. El Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que el verdadero hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, justicia, sabiduría, y sabe que además, nada ocurre sin su consentimiento al tiempo que se somete a todas las cosas de su voluntad. Es por ello que tiene fe en el porvenir y sabe que los bienes espirituales predominan por aquellos que son circunstanciales además del momento en que está viviendo. El hombre de bien es bueno, benevolente y humanitario con todo el mundo, sin distinción de razas o creencias, porque considera que todos los hombres somos hermanos. Toda su vida es un modelo que constituye un ejemplo que se debe seguir para que todo aquel que desee la liberación real logre su plenitud. Haya su beneficio en la satisfacción que siente al prestar sus servicios y encontrar la dicha que crea a los demás, al enjugar sus lágrimas y en proporcionar consuelos a los que sufren. Pensar antes en los demás antes que en sí mismo y buscar el interés ajeno es su primer pensamiento. Persuadido del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, genera el bien por el bien mismo sin esperar obtener beneficio alguno. Él devuelve bien por mal y defiende al débil contra la imposición del fuerte, sacrificando su interés a favor de la justicia. El hombre de bien sabe que amar al prójimo como a sí mismo y hacer por los demás lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros es la expresión más completa de la caridad, por cuanto se resume así todos los deberes con nuestros semejantes. Y a este respecto no se puede tener una guía más segura que tomar por medida de lo que se debe hacer a los demás aquello que se desea para sí. Porque ¿con qué derecho exigiríamos de nuestros semejantes mayor suma de buenas acciones, más indulgencia, benevolencia y abnegación que lo que les dispensamos? La puesta en práctica de estas máximas
tiende a la destrucción del egoísmo. El egoísmo que tanto nos domina en estos tiempos al ser humano, ¿verdad que sí? Una de las lacras que todos tenemos a nuestro alrededor. También sabe él que cuando los hombres adopten estas reglas en sus conductas y por base de sus instituciones, comprenderán la auténtica fraternidad y harán que reine en ellos la paz y la justicia. No habrá ya odios ni enfrentamientos, sino unión, armonía y mutua tolerancia. El hombre de bien respeta a sus semejantes, aunque no piensen como él. No tiene odio, rencor o intenciones de venganza. Olvida y perdona las ofensas recibidas y considera los beneficios al recordar que le será perdonado en la misma medida en que él perdone a los demás. En todas las posiciones del hombre de bien su guía es la caridad. Asimismo se dice que el que inflige daño a los demás con palabras maliciosas, el que hiere la sensibilidad ajena con su orgullo y desaire, el que no retrocede ante la idea de ocasionar una pena o contrariedad, aunque sea leve, cuando bien podría evitarlo, falta el deber de amor al prójimo y estará supeditado a la clemencia de Dios. La postura del hombre de bien es indulgente con las flaquezas de los demás, pues comprende que él también necesita de la indulgencia. En San Mateo 7, versículos 1 y 2, encontramos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. El hombre de bien es discreto y no se complace en indagar los defectos de sus semejantes ni en ponerlos de relieve. Si la necesidad lo fuerza a ello, reparará siempre en el bien que pueda atenuar el mal. Analiza sus propias imperfecciones y trabaja sin tregua combatiéndolas día tras día. Todos sus esfuerzos tienden a poder decirse al día siguiente que se ha hecho un poco mejor que la víspera. No intenta dar pruebas de su ingenio, ni tampoco de su talento a expensas de otros, pero sí aprovecha todas las ocasiones para hacer resaltar los méritos de los demás. No se enorgullece de su fortuna ni de sus ventajas personales, porque él sabe que todo lo que se le ha concedido le puede ser arrebatado en cualquier momento, ¿verdad que sí? Y es por ello que usa, no abusa de aquellos bienes que se le han otorgado, puesto que conoce y comprende que es un depósito del que deberán rendir cuentas y que ponerlos al servicio de sus pasiones será lo más dañoso que pueda adquirir para su satisfacción. Si su posición social le ha distinguido con el hecho de poder disponer bajo su mandato a hombres, los tratará pues con bondad, con benevolencia, pues sabe que ellos son iguales ante Dios, y utilizará la autoridad para evitar la moral de sus subordinados y no para agobiarlos con su orgullo, evitando así todo aquello que pudiera hacerles más penosa su actual situación. En síntesis, el hombre de bien respeta en sus semejantes todos los derechos que las leyes de la naturaleza les conceden, considerándose que así se respetan los suyos propios. Sabemos que la enumeración de todas estas cualidades que al hombre de bien le distinguen no son completas, pero quien se esfuerce por poseerlas está en el camino que conduce a todas las demás. La felicidad es relativa y está al alcance de todos los hombres
siempre que ellos acepten los acontecimientos conforme se presenten. Ni exigencias de sueños fantásticos, que en realidad no se manifiestan, ni el hábito pesimista de mezclar la luz de la alegría con las sombras densas de los desequilibrios emocionales, idear la felicidad sin apego e insistir para conseguirla, trabajar las aspiraciones interiores y armonizarlas con los límites del equilibrio, digerir los acontecimientos desagradables como parte del proceso, mantenerse vigilantes sin tensiones ni recelos. Todo ello producirá la madurez psicológica, liberadora de los karmas del fracaso, y abrirá espacios para el encuentro consigo mismo, para la paz que otorga la plenitud. Nadie se vuelve perfecto, maduro, responsable, disciplinado y por encima de todo bueno, sin lucha, sin varias experiencias reencarnatorias, sin incontables obstáculos e invariable voluntad de vencer. Cada reencarnación, para cada uno de nosotros, representa un paso más en la larga trayectoria que todos tenemos que recorrer. Nuestro estado actual es un grado por encima del último, que fue también uno más el de la penúltima, y así sucesivamente. Sepamos aprovechar bien nuestra caminata por el mundo terreno, esforzándonos por ser mejores, más afines con las enseñanzas de Jesús y más atentos a la caridad, sin despreciar el tiempo que Dios nos ofrece en la envoltura carnal, recordándonos que evolucionar es siempre la meta mayor a ser alcanzada. Todos o casi todos de los que estamos en esta tarde aquí reunidos, un día despertamos gracias a conocer la doctrina de los espíritus. Ella nos enseñó, ella nos enseña el camino del progreso espiritual, el camino de la fraternidad, pero hemos de ponerlo en práctica naturalmente. La teoría todos la hemos leído, pero la práctica es difícil para cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad que sí? Nos falta mucho, mucho todavía. No obstante, tenemos que recordar que el hombre de bien estará presente en el mundo de regeneración, para este nuevo mundo en el cual estamos avanzando ya desde hace unas décadas y que nos espera para que podamos desempeñar todo aquello que a lo largo de la tarde hemos desarrollado. Servir debe ser el fin de cada uno de nosotros. Servir con aquellos que están a nuestro lado, servir con aquellas personas que necesitan ayuda, pero sobre todo el servir es fundamental, atender a los demás, porque es nuestro compromiso. Cuando un día se nos ofreció en el mundo mayor el volver a reencarnar una vez más, nos sugirieron que deberíamos de optar por una serie de circunstancias, primero de reparar y después de soportar, reparar todo aquello que, o parte, porque en una vida no reparamos todo, pero sí parte de lo que equivocadamente habíamos hecho anteriormente. Y también pasar por aquellas pruebas que nos van a hacer más fuertes, que nos van a hacer sentir que nos hemos propuesto superar el compromiso que adquirimos un día en el mundo mayor. Por lo tanto, vamos a procurar todos, de cara a futuro, convertirnos en el hombre de bien. Muchísimas gracias.
Si tenéis preguntas, con mucho gusto. Sí, por favor. ¿Está todo bien? ¿Claro? Qué bien. Lola, sí. Vamos a ver, como estamos en los inicios de la regeneración, Sí. ¿tú crees que el Padre nos manda a seres para ayudarnos, para evolucionar? Sí, están mandando ya hace tiempo espíritus buenos, que no significa que sea de espíritus superiores, pero sí buenos, que los está haciendo a todos muchísima falta, porque basta observar nuestro entorno, basta observar la sociedad cómo se encuentra, ¿verdad, José? Tú que siempre te quejas de todo ello, y que yo estoy de acuerdo contigo, pues verdaderamente observando todo este entorno nos damos cuenta de que tiene que haber un cambio muy grande, porque estamos soportando muchas cosas que verdaderamente en un mundo de regeneración no se pueden tolerar. Rafa. Entonces, ¿quieres decir que los espíritus que nos están mandando son más afines? Mejor que nosotros, evidentemente, porque algo nos tiene que enseñar y el profesor tiene que saber más que la... No están viniendo espíritus para enseñar, están viniendo para sustituir. Para sustituir. ¿Sustituir? Sí. A todos aquellos que se han de marchar. Sí. Esto, parte de la regeneración. Sí. Porque todavía es pronto, digamos, para que aquellos espíritus que tienen misiones especiales todavía no están reencarnando. De momento hay que hacer una pequeña limpia, ¿no? De todo aquello que estamos soportando actualmente, y para ello están mandando espíritus que no tienen la misma vibración que los que tenemos ahora. Sí, eso. Miguel, ¿cómo es de verdad un mundo de regeneración? Hombre, pues un mundo de regeneración... ¿Qué hace el espíritu ahí Sí, encarnado? bueno, pues prácticamente sigue existiendo de la misma forma que está existiendo actualmente, pero con otro concepto, con otra forma, con otra mira, ¿no? Donde las dificultades serán menores, donde las enfermedades prácticamente no van a existir, aunque existirán todavía alguna, donde no habrá guerras, donde no habrá hambre, donde no habrá necesidad. Ese es un mundo de regeneración, pero que todavía tiene un porcentaje determinado para pasar a un mundo superior. Es decir, es el salto que nosotros daremos, si nos comportamos debidamente, para pasar ahí, y de ahí a otro superior todavía. Pero todavía quedarían cosas que limar, cosas que anular, como es lógico y natural. Sí. Entonces, Pilar. Miguel, según estamos entendiendo, ese hombre de bien que tú nos has explicado también, en este mundo de regeneración todavía no tiene su plenitud. Todavía no. Por eso digo que será el comienzo del hombre de bien en el mundo de regeneración, donde comenzará, porque yo entiendo que el hombre de bien estará en planos superiores donde ya la materia ha desaparecido. No existirá, pues como estamos hablando, ni el odio, ni la violencia, ni nada de todo esto, ¿no? Ni la envidia, todo eso lo hemos eliminado. El hombre de bien lo ha eliminado ya, lo ha superado todo aquello, ¿no? Y entonces, en ese mundo de regeneración, pues lógicamente trabajaremos al unísono todos juntos para seguir mejorando el planeta. Sí, dime, Julio. Miguel, entonces, este mundo en el que estamos ahora mismo tiene que cambiar mucho. ¿Verdad? Tiene que cambiar mucho, sí. Pero mucho, Sí, mucho. sí. Estamos en un mundo de reparaciones, de expiaciones y de pruebas, y lógicamente los espíritus dicen que para finales del tercer milenio habrá habido una evolución suficiente como para llegar a ese mundo de regeneración del que estamos hablando. O sea, imagínate la cantidad de siglos todavía que nos queda. ¿Por qué? Pues porque las personas que estamos viviendo actualmente tenemos una serie de descendientes que tienen prácticamente las mismas tendencias que tenemos nosotros, sin tener que nombrar a nadie determinado, que se lo van dejando de padres a hijos, ¿no? Y todo eso tiene que ir, lógicamente, desapareciendo con el tiempo. El ser humano, el espíritu encarnado, tendrá que darse cuenta del error que está cometiendo al no cumplir con los objetivos en los cuales ellos, en el mundo espiritual, aceptaron para venir aquí. Es decir, si nosotros observamos puntos concretos, personajes determinados, puestos que son
fundamentales para la evolución de la humanidad, de la sociedad, pues están manejados por espíritus que les dieron la oportunidad de mejorar haciendo bien a los demás. Pero si tú observas como observo yo y como observamos todos los que estamos aquí, eso no se está realizando. Al revés. Vuelvo a recordar la frase de el egoísmo es lo que domina y predomina la vida de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, mandan también a estos hermanos, ¿no? ¿Cómo? Que en ese mundo de regeneración nos mandan estos espíritus un poco más buenos, porque claro, en este mundo de regeneración se supone que tiene que haber una vibración que vaya acompasado todo, la tierra, toda esa vibración tiene en armonía, todo en armonía. Es decir, no hay cambios en la naturaleza, no hay cambios violentos, todo es muy suave, apenas perceptible. Por eso se va a tardar tantos siglos en llegar a ese estado de regeneración que estamos hablando. Rafa. A lo mejor parece absurda, pero la pregunta, pero a lo mejor se la está haciendo alguien, porque digo absurda porque, tal como dicen los hermanos, solemos los humanos catalogar o poner etiquetas. A lo mejor sería una poner una etiqueta, pero la pregunta sería, ¿podríamos decir que el hermano Maestro Jesús era un hombre de bien? Ya lo he dicho. Sí, sí. Claro. Así se hace. Ya lo dije. ¿Más preguntas por ahí? Sí, Lola. ¿Tú crees que esa madurez psicológica estamos preparados para ello? Para ser capaces de mirarnos a nosotros mismos e ir quitando todas las imperfecciones que vamos teniendo. Pues mira, yo creo que lo importante es que muchos están despertando y muchos han iniciado ya ese camino. Lo que ocurre es que es un camino muy arduo, es un camino muy complicado, muy difícil, y sobre todo porque tenemos, de nuestro pasado, tenemos una experiencia verdaderamente muy negativa. Por eso estamos encarnados aquí, precisamente para limpiar todo esto, ¿no? Pero lo importante es esto, lo importante es que sabemos lo que tenemos que hacer. Y como dije al principio, sabemos porque hemos estudiado, porque nos han hablado de la doctrina, porque sabemos cuál es el futuro de cada uno de nosotros, teóricamente, y lo que tenemos que hacer es ponerlo prácticamente en marcha. Vale, por ahí, sí. Si nosotros pudiéramos considerar que la vida promedio de nosotros los humanos es, digamos, que 80 años, ¿no? Sí. Y digamos que después que desencarnamos, no sé, tardemos otros 20 años para reencarnar. Así que estaríamos hablando de ciclos de 100 años. Sí. Si hablamos de ciclos de 100 años, aproximadamente serían 9 ciclos, ¿no? Más o menos, sí. 9 ciclos. No lo veo como muy corto para poder llegar hasta allá. Es que hay veces que se reencarna más rápidamente y se vive menos tiempo también. Depende la necesidad, depende el trabajo que tú tengas que desarrollar. Hay personas que llegan evidentemente a los 80, pero hay personas que mueren a los 45. Y que a veces reencarnan inmediatamente, ¿no? Es decir, las reencarnaciones no están cuantificadas, están siempre en función de aquello que cada uno de nosotros precisamos. Y por allí, sí. Es que también puede ser que encarnemos en otros mundos. También. ¿Cómo puede ser? Claro que sí. Que tampoco hayamos pasado toda nuestra evolución en este planeta. Naturalmente que es así. Hay otros mundos parecidos al nuestro, inferiores y superiores al nuestro. Dependerá de nuestro estado evolutivo donde iremos destinados en función de nuestra vibración, de nuestro progreso espiritual. Ojalá podamos ir a otro mundo superior a este, pero nos da la impresión de que cuantos estamos aquí tenemos que repetir. Sí. Yo quería comentar con respecto cuando se ha hablado de Jesús, es que no es que fuera un hombre bien, es que era algo tan superior ya, tenía tal conocimiento de todo, y de hecho era tal su conocimiento y que sabía nuestra reacción, que por eso nos iba advirtiendo paso a paso de todo lo que iba a pasar, porque él sabía perfectamente lo que se iba a hacer. Claro. Porque era filósofo, era médico, era a nivel cultural, ya, bueno, era lo más de todo. Entonces ya era un espíritu muy superior. El ser más evolucionado que pasó por aquí, por la Tierra. Bueno, sí. Mira, pero ayer en la charla que tuvimos, tu señora esposa
el concepto de tiempo de aquí no es el concepto de tiempo. Evidentemente es así, es así. Es decir, hay veces que se manifiestan espíritus en las reuniones mediúnicas y cuando se consigue saber en qué año parece ser que ellos se encuentran, porque a veces no saben si dónde viven o la familia, su nombre, etcétera, pues muchas de las veces nos dicen pues épocas de hace 100 y pico de años, ¿no? 100 y pico de años. Ellos están sujetos a ese tiempo, ¿no? Han pasado 100 y pico de años en un segundo. Para nosotros ha pasado 100 y pico de años, pero para él no, ¿sabes? Para ellos es un suspiro. Más o menos, más o menos. Depende del estado en que se encuentren. ¿Por qué? Porque no es igual estar en un mundo tranquilo, sin problemas, o espiritualmente situado, que estar, lógicamente, en el umbral. En el umbral, lógicamente, el tiempo se dilata. ¿Cuándo se dilata el tiempo en nosotros? Cuando sufrimos, cuando tenemos dolores que nunca pasan. Está toda la semana que parece que llevo un mes con este dolor, ¿no? Sin embargo, las alegrías, fíjate, qué fugaces, ¿no? Esto es así. Depende de dónde se encuentren ellos. Sí. Sí. Perdone, yo pensaba que te reencarnabas cuando ya toda tu familia ya había fallecido. No siempre es así, porque a veces la familia no es la familia espiritual. Yo me refiero a la familia de aquí, la familia terrenal. Es que muchas veces la familia de aquí, la terrenal, como dices, no es la familia espiritual. Entonces, existe la familia consanguínea y la familia espiritual. La familia espiritual va desvinculada de la familia carnal. Una de las veces hay unos miembros de la familia espiritual que están en la carnal, pero no siempre tienes por qué estar con ellos. ¿No me expliqué? sí, no. Bueno, vamos pero a... es que, o sea, la familia, perdón, a ver, por ejemplo, la familia espiritual mía, ¿cómo? Es que no. Tú no sabes cuál es tu familia espiritual hasta que no regreses al mundo espiritual. Claro. Entonces tú no sabes si te están esperando o no. ¿Comprendes? Tú sí has tenido familia carnal que están en el mundo espiritual actualmente, pero a lo mejor no tienen nada que ver contigo. Tú has tenido esa experiencia con ellos por una prueba determinada. O sea que entonces mi familia, que cuenta para que yo me reencarne, es mi familia espiritual. Claro. Vale. Ellos sí que esperan para una nueva programación de vida. O sea que esos son los que me van a esperar. Exactamente. Pero claro, mi familia carnal es la que, por ejemplo, a lo mejor me puede ayudar ellos desde allí y yo aquí, ¿no? Bueno, normalmente ¿no les puedo ver? Un ciego no puede ayudar a otro ciego. Y doy la explicación. Nuestros seres queridos nos tendrán mucha afinidad, nos querrán mucho, nos amarán mucho, pero ellos no tienen condiciones para ayudarnos a nosotros. Quien tiene condiciones para ayudarnos a nosotros es partiendo ya de nuestro guía espiritual, espíritus que están por encima espiritualmente de ellos. ¿Comprende? Ellos pueden pedir que nos ayuden, pero ellos están limitados como estamos nosotros limitados. Sí, que no pueden hacer nada, ya está. Ellos pueden solicitar. Bueno. Y mi familia espiritual entonces no la conozco, claro. La conocerás cuando regreses. Cuando regrese la Y a lo mejor habrá alguno de los que han compartido vida contigo, porque a veces están mezclados, que entonces sí que reconocerás que es espiritual. Es que ahí hay un jaleo, ¿no? No, es muy simple. Es simple. Es simple. Mi familia de la tierra también está ahí en el mundo espiritual. Está viviendo en el mundo espiritual, pero no es familia espiritual a lo mejor. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor no, claro. No sabemos, no tenemos el conocimiento de las cosas. ¿Comprendes? Estamos hablando hipotéticamente. Estamos hablando de experiencias que sabemos por la lectura, por las comunicaciones, por todas aquellas cuestiones que llegan a nosotros, pero nosotros no tenemos la verdad de las cosas. Claro, me estoy metiendo mucho en otro... No, está bien plantearlo, está muy bien. Por allí, había levantado la mano, por allí. ¿Usted no había levantado la mano, señora? No, es igual. Usted, dígame. Pensaba... No, era detrás de usted. Dígame.
No, estaba cerrando la ventana. Ah, bien, yo he visto una mano y, a ver, imagínese usted que fuese una subasta. ¿Le habían asignado a usted el cuadro? Dígame. No, pensaba un poco en el... Si uno, por ejemplo, estaba... si yo hubiera sido un ser, por ejemplo, que ha tenido que ver con la muerte de Cristo, debe ser terrible, ¿no? Y la evolución de este espíritu, no sé, ahora mismo se me ha ido la idea, pero me sentía como agobiada pensando que debe ser terrible. Para aquellos que colaboraron. Sí. Y el tiempo que llevará y cómo debe ser enfrentarse. Hombre, muchos habrán reencarnado ya, como es lógico y natural, y habrán pasado, lógicamente, y habrán pasado por situaciones complicadas, precisamente por eso. Enterarse que fueron así, que fueron los que... Se enterarían en el mundo espiritual, como es lógico y natural. Pero debe haber sido terrible, claro, ¿verdad? Claro, saber que has participado en esa situación, pues es pésimo. Para llegar a ser un hombre, un ser de bien, pues para esas personas, para esos espíritus debe ser un camino muy largo, ¿no? Como para nosotros. Yo creo que más largo todavía. Para nosotros, porque analizas y ves todas las características que tiene que llevar el hombre de bien y verdaderamente dices, madre mía, yo estoy ni en el comienzo. Claro. Ni en el comienzo. Me falta todo. Dígame usted ahora. Sí, ahora sí, bueno, voy a... Fenomenal. Por lo más y más en el mismo cuadro. Hablando de esos caminos hacia la felicidad, de esos vectores, de esas maneras de llegar a la felicidad, yo creo que una muy importante, ligada con la subasta, es el humor. Me pregunto si en ese mundo superior, ya que ha comentado usted, pues que ahí parece ser que hay una serie de vivencias parecidas a las que podamos tener aquí terrenalmente, si pudiera también darse esta situación de humor, es decir, cómo de alguna manera nos llevamos a esos mundos superiores estas vivencias que tenemos en la tierra y que sean las buenas. ¿No? Sí. Es vivir... ¿Habrá humor en estos otros mundos? Sí, claro, es vivir y digamos sin tantas imperfecciones como las que tenemos ahora, sin tantos inconvenientes, una vida más armoniosa, más en paz, sin tantos enfrentamientos, sin tantas discusiones, sin tantas matanzas, es decir, será pues una existencia lógicamente superior a la que estamos viviendo ahora, donde estamos padeciendo pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? Por lo tanto es en ese mundo de regeneración al que nos espera a todos, para pasar después a otro mundo superior. Sí, díganme. Perdón, a colación un poco de esto, por ejemplo, proyecciones de lo que hemos sido en vida, proyecciones que se entienden de cosas positivas. En mi caso, por ejemplo, me gusta el arte, ¿no? Me dedico a ello e intento. En otros mundos, otras realidades que aspiren a mejorar espiritualmente, habrá proyecciones de estas creencias terrenales, es decir, en mi caso, si el arte era un transmisor en esta vida para algo positivo, se podrá proyectar a otra realidad. Todo aquello que estamos viviendo, no solamente en esta experiencia, sino en todas las anteriores, todo eso queda grabado como si fuese un disco duro. Sus afinidades, sus virtudes, sus imperfecciones, sus atenciones, su amor, las personas que conviven con usted, a las cuales quiere y a las que no quiere, todo eso permanece en nosotros. Y cuando pasamos al mundo espiritual, al mundo mayor, todo eso permanece. No hemos perdido absolutamente nada. Es decir, si nosotros tenemos esa inclinación, esa afición por la pintura, por ejemplo, por el arte, ¿no? Seguimos con esa afición en el mundo espiritual. Y es más, se promueve y lógicamente se ayuda a que esta persona se forme mucho más de aquello. Porque en el mundo espiritual la gente no está mirando una nube, la gente está trabajando, está aprendiendo, está asistiendo a ciclos de futuro, están a conferencias, están en bibliotecas, están en museos, están en todos estos sitios. Nosotros seguimos en el mundo espiritual, todos aquellos que hayamos tenido una vida normal y corriente. Incluso entonces, en estados más superiores del espíritu, del alma,
cada espíritu estará dotado de su peculiaridad como claro, divino. Somos individuales todos. Todos tenemos una individualidad. Incluso en los estados más elevados, sí. o planos más elevados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fíjate, te voy a dar una explicación para que veas hasta qué punto. En los trabajos de mediunidad a veces se manifiestan espíritus con mucho conocimiento y entonces te dan una opinión sobre algún tema determinado, ¿no? Que a priori pudiera ser subjetiva, se refiere, ¿no? Sí. Y puede venir otro espíritu del mismo nivel evolutivo que el otro y te da una opinión. En el fondo es la misma, pero la forma es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una capacidad para expresarnos, tenemos un sentimiento, tenemos un conocimiento, una preparación intelectual, ¿comprendes? En el mundo espiritual ocurre exactamente igual. Es decir, la individualidad de cada uno no desaparece nunca. Vayamos a planos superiores, muy superiores, a planos, podemos decir, perfectos, ¿no? ¿Vale? Sí. Un momento, ¿para qué? ¿Cómo se explicaría entonces si la familia espiritual no es la carnal? ¿Por qué algunos miembros de la familia carnal, después de que ya no están físicamente, se pueden comunicar, incluso darte datos? Bueno, no importa, porque siempre hay una ligación, siempre hay una sintonía entre ellos. El hecho de que no sea familia espiritual no significa que vaya a dejar de tener los sentimientos que tenía antes con usted. ¿Comprende? No tiene nada que ver. Familia espiritual son aquellos que tienen un proyecto de futuro y que entonces va poco a poco cambiando. Unas veces, lo explica muy bien María Jesús cuando da las charlas, ¿no? Es como si fuese una gran compañía de un teatro nacional. Yo recuerdo cuando aquí se hacía teatro en el Teatro María Guerrero, en el Español, etcétera, siempre era la misma compañía con los mismos actores, pero dependía de la obra. Unas veces un actor hacía de padre, otras veces hacía de hermano, otras veces hacía de marido, y ellas hacían de hija o de madre, etcétera. Es decir, los personajes van cambiando en función de la necesidad que tienen cada uno, de seguir aprendiendo, porque a pesar de ser familia espiritual, tienen que seguir aprendiendo, como es lógico y natural. ¿Vale? Sí, pero yo iba al hecho de que si no necesariamente la carnal es la familia espiritual, ¿cómo aún se puede mantener ese vínculo que incluso no pueda sentir hasta caricias y esa? Claro, por el sentimiento. Por el sentimiento. Claro. A ver, por ahí. Yo quisiera preguntar una cosa. Si, por ejemplo, ahora que tan de moda, pues desgraciadamente está, que mata a la gente, a chicos jóvenes, a mujeres, hacen tanto aborto, hacen tantas cosas, esas personas, algunas lo pagarán en la tierra, sí, aquí, algunas, sí, claro. Porque sufren, pues, por lo que sea, por muchísimas cosas, ¿no? Enfermedades, cosas, ¿no? Pero, ¿cómo eres recibido tú por esa familia espiritual que usted habla? ¿Cómo eres tú recibido? Porque tiene que ser muy complicado explicar a esa familia que desde allí te está observando, te está mirando y tú has matado a un ser. Pues es decepcionante, naturalmente. Decepcionante para ellos. Es que tiene que ser horrible. Claro. Y para ti, llegar a ese mundo, aunque tú ya el atrás lo hayas dejado, pero tiene que ser... Ellos intentarán, lógicamente, intuirle y orientarle para que no llegue a cometer esa serie de cosas. Pero aquí en la tierra. Claro. Antes de que cometa todo aquello, ellos intentarán intuir. Pues ya sabes la ley de causa y efecto. Es decir, la próxima... Tú no lo sabes lo que vas... Si tú matas a una persona, tú no lo sabes lo que estás haciendo en esos momentos. Hombre, ¿no tenemos conciencia cada uno de nosotros? Luego después es la que te habla. Bueno, entonces, pues la conciencia sería lo que, lógicamente... A lo mejor luego lo que te hace, a lo mejor abandonas a un niño pequeño, a un bebé, le provocas la muerte, un aborto. A lo mejor tú no eres consciente de que siempre tenemos tener un castigo ahí tú. Siempre tenemos el libre albedrío
Pero si tú no sabes nada de esto, esto lo tienes apartado total. Pero independientemente de ello, cada uno tenemos nuestra dedicación, es decir, nos inclinamos hacia el sitio que nos interesa y al inclinarnos hacia el bien, estupendo. Que nos inclinamos hacia el mal, pues ya sabes que el mal, ¿qué es lo que da? Pues mal, como es lógico y natural. Hemos de ser responsables con nuestros actos. Es que eso de hacer las cosas sin, venga, a ver, ¿qué pasa? Que no pasa nada, venga, eso no puede ser. Porque nos diferencia precisamente de los animales. Tú no sabes que existe la otra vida. Hay pocas personas que sabemos lo que está pasando. Pues entonces ya espabilará. A ver, última pregunta. La mía. Sí. A ver, me ha surgido, después de lo que has comentado, una duda existencial y perdona mi ignorancia. Donde hicimos daño a Jesús fue en este mundo. Sí. ¿No? Sí, en este mundo, sí. ¿Y el resto del mundo? Estamos hablando de aquí, de la Tierra. En el resto del mundo, ¿qué vinculación puede haber en el resto? No, nosotros nos tenemos que someter. Podemos encarnar en otro mundo. Claro, pero estamos hablando de aquellos que fueron responsables de esa situación aquí. Y esos son los que tengan, lógicamente, la responsabilidad de todo ello. Los que han tenido, porque ya en este tiempo ha pasado 2000 años y como comprenderás, en 2000 años, pues la mayoría de ellos habrán pasado ya por reencarnaciones para limar toda esta serie de cosas. ¿Y en otro mundo le han hecho daño a Jesús también? Es que en otro mundo no ha vivido. Solo ha vivido en este, ¿no? Claro, él vivió aquí en este. Bueno. Pues señores, muchísimas gracias por la atención. Hasta luego.